La leche materna se digiere mucho más fácil que la leche artificial. Por eso es que los bebés tan constantemente están pidiendo pecho de la madre. ¿Por qué? Porque la leche artificial tiene muchos más componentes. Entonces eso retarda la digestión de los bebés. No hay un solo orificio en el pezón por el cual se expulsa la leche. De hecho, hay varias salidas que son diferentes conductos que llevan la leche hasta el exterior. Por eso es que cuando, por ejemplo, un bebé suelta el pezón de la madre que está amamantando, no se ve que sale un chorrito, sino se ve que salen como varios chorros y por eso es que se hace un cochinero de leche. Por eso es que lo ideal es que el bebé ponga toda su boca en el pezón de la madre para evitar que chorree leche por todos lados. El pecho de la madre nunca se va a vaciar del todo. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene un mecanismo en el cual cuando el bebé chupa la leche, el cuerpo produce más leche para llenar ese vacío que dejó. Obviamente también depende mucho de qué tan rápido se genera de la alimentación de la madre, entre otros factores, pero en sí la leche siempre se va a tender a llenar de manera natural. Sí es muy importante la leche materna para el desarrollo cerebral de los niños. ¿Por qué? Porque en la leche materna van todos los aminoácidos que los niños necesitan para su correcto desarrollo. Entonces muchas veces es muy complicado obtener estos aminoácidos de manera artificial, pero en la leche de la madre ahí va incluida. Entonces mamás alimenten a sus hijos con leche materna, no les den fórmula.